del 12 al 15. Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hoy venimos una vez más, Señor. Venimos, Señor, a beber de la fuente, Señor, de la sabiduría, a la fuente, Señor, de nuestra santificación, que es tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu la bendiga en esta mañana, que podamos nosotros aprender más de ti, que podamos aprender del carácter santo del Espíritu de Dios, que podamos nosotros esta mañana poder realmente nuestros ojos ser abiertos, Señor, y entender las maravillas de tu palabra, Señor, entender la persona del Espíritu Santo, su obra, Señor, y lo que Él hace a favor nuestro. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, tu palabra, bendice este tiempo de meditación bíblica, y te rogamos, Señor, que tú bendigas los corazones en esta mañana, que tú derrames tu bendición, Señor, sobre los que nos escuchan, no solamente aquí, sino también los que nos van a ver por internet, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos hablado acerca de la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hacía o hace en el mundo? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace con respecto al mundo después de la partida del Señor Jesús? Para recordar un poco lo que vimos hace 8 días, vimos los 3 aspectos fundamentales de la obra del Espíritu Santo en los incrédulos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace con el mundo incrédulo? Y vimos que su trabajo es convencer al mundo de su estado de pecado grave por rechazar a Cristo, mostrarle al mundo que solo Jesús es justo y que ellos no pueden ser justificados por sus propios medios, y convencerles de que ellos, si no se arrepienten, les espera un juicio igual al juicio que Satanás sufrirá al final de los siglos. Entonces, vemos la importancia aquí de la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo, y cómo Jesús le dice a los discípulos que ellos serán copartícipes junto con el Espíritu Santo, y para eso nosotros hemos visto lo que Jesús dice en el versículo 26 del capítulo 15, de cómo Jesús le dice a los discípulos que después de que Él se vaya, ellos van a dar testimonio juntamente con el Espíritu Santo de Cristo. Ahora, vimos también la necesidad de los pecadores. Vemos que los pecadores tienen una necesidad urgente de conocer estas 3 verdades fundamentales de la verdad de Dios para ellos poder relacionarse con Dios. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo tiene que venir y mostrarles a ellos la verdad de su condición miserable, de que ellos están expuestos a la ira de Dios, de que ellos están esclavos a su pecado y de que ellos no pueden ser justos delante de Dios, que son personas injustas. También vemos la necesidad también del mundo, con respecto a la necesidad de saber quiénes son ellos y cuál es el concepto que ellos tienen de pecado. Nosotros, por nuestra condición pecaminosa, tenemos un concepto falso del pecado, tenemos un concepto falso de nuestro estándar de justicia, y tenemos un concepto falso del juicio de Dios. Todos aquí, cuando éramos inconversos, veíamos el pecado de una manera diferente a como la Biblia lo ve. Veíamos nuestro estándar de justicia tan bueno o igual como el de Dios, como para ser aceptados delante de Dios, y nunca o quizás veíamos diferente el juicio de Dios a como lo vemos ahora en Cristo. Vemos que el Espíritu Santo nos ha mostrado la verdad con respecto a estas cosas que Dios dice, y nos ha mostrado la verdad con respecto al Evangelio, ¿sí? Entonces ahora, como creyentes, nos relacionamos de una forma mejor, o mejor no, de una forma correcta con Dios, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido partícipes de este ministerio del Espíritu Santo. Alguien vino y nos predicó acerca de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros creímos por pura misericordia y por la gracia de Dios. Y ahora, como creyentes, nosotros tenemos un contacto real con la verdad de Dios. Entonces nosotros vemos acá que para poder ser salvos necesitamos tener un contacto con la verdad
de Dios. Hoy veremos en esta mañana otros aspectos fundamentales de la obra del Espíritu Santo, pero ya no con los inconversos, sino con la iglesia. ¿Sí? Por eso este sermón lo he titulado La obra del Espíritu Santo, segunda parte, su obra en la iglesia o su obra en los creyentes. La vez pasada vimos su obra en el mundo, ahora vamos a ver su obra en la iglesia. Ahora, una cosa que nos tenemos que tener en cuenta aquí es que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo con la iglesia, tenemos que hablar irremediablemente de la verdad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si algo se distingue la iglesia del Nuevo Testamento, es que la iglesia del Nuevo Testamento es la que recibe la verdad de Dios. Es donde Dios ha decidido derramar su verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La iglesia tiene una función y es guardar la verdad, es la columna, es la que sostiene la verdad, la que toma la verdad y la anuncia. Cuida la verdad. Entonces nosotros, como iglesia, tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Y vemos nosotros qué es lo que debemos hacer con ella. Ahora, los seres humanos también, nosotros sabemos que tenemos una necesidad de la verdad. ¿Por qué tenemos una necesidad de la verdad? Porque la Biblia nos dice en Romanos 1:25 que los seres humanos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y esa es una de las cosas que caracteriza al inconverso. El inconverso ha cambiado la verdad de Dios, que Dios le ha mostrado a través de la creación, la providencia y su conciencia. La ha cambiado por la mentira. Nosotros aborrecemos a Dios y su verdad. Y no venimos, como dice Juan, no venimos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Entonces, nosotros como inconversos, al tener un contacto con la verdad, como ya lo dije ahora, reaccionamos de una forma contraria a la verdad. No queremos venir a la verdad. Entonces, los inconversos están sumidos en la mentira, como ya dije ahora, del pecado de la persona de Cristo y del juicio. Y ellos necesitan realmente conocer a Dios. Ahora, si tú has conocido y tú has creído con el corazón estas verdades, has sido bendecido con la gracia salvífica de Dios. Tú respondiste a esta verdad, no como respondieron los demás inconversos, sino tú respondes como, rogando a Dios que te salve, viendo la inmundicia de tu pecado, viendo tu injusticia y viendo la necesidad de ser salvado del juicio venidero. Ser salvado del juicio venidero. Si tú has creído de verdad que tú eres un pecador, que necesitas salvación, si tú has visto tu pecado y tú has visto tu falta de justicia delante de Dios y tú has visto el juicio venidero y tú has dicho, Señor, sálvame de ese juicio, yo no quiero ir con Satanás, y Dios te ha salvado, Dios ha hecho la obra en ti, te has arrepentido, has creído en Cristo, ahora haces parte de la iglesia del Nuevo Testamento, has pasado de muerte a vida y eres un creyente en el que la verdad de Dios ha sido aplicada a tu corazón. Ahora, este Espíritu Santo, aquí Jesús nos va a explicar qué es lo que el Espíritu Santo hace con la verdad en la iglesia. Y vamos a ver acá versículos 12 y 13a acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hasta ahí, vamos a ver este primer punto. Y el primer punto de este sermón es, el Espíritu nos lleva a toda la verdad. Está muy claro en el texto. El Espíritu nos lleva a toda la verdad. Ahora, lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús dijo muchas verdades acerca del reino de Dios. Jesús dijo muchas verdades acerca de su crucifixión, de su resurrección, pero como ustedes ven en la Biblia, siempre hay un patrón. ¿Y cuál es este patrón? Que los discípulos no entendían muchas cosas de lo que estaba ocurriendo, de lo que Jesús decía. Si ustedes ven ahí, los discípulos aún eran inmaduros y no podían digerir lo que se les decía. Jesús les decía muchas veces, es necesario que el Cristo padezca, que muera y vuelva y resucite. Y ellos no entendían nada de lo que se decía, ellos no sabían nada. Jesús les anunció muchas veces que el templo iba a ser destruido y ellos no entendían tampoco. Y aún ellos, al ser los apóstoles, aunque ellos eran los apóstoles, ellos eran personas inmaduras. Ellos no conocían las verdades de Dios, por más que se les hablaba, por más de que Dios les decía, ellos no entendían. Ahora, hay otra cosa que hay que notar acá, que aparte de que ellos eran inmaduros,
La primera parte del Espíritu, la primera parte del versículo, donde dice que el Espíritu vendría a guiarles a toda la verdad, es una promesa que solamente para ellos. ¿Por qué? Bueno, me explico acá. Ellos debían recibir más revelación porque esa era su misión. Ellos, como apóstoles del Señor Jesús, uno de sus beneficios o de sus funciones es que recibirían más revelación para luego explicarla, para luego ellos expandir esta verdad de lo que ellos habían visto y oído también. Pero aún no podían sobrellevar estas cosas porque eran personas inmaduras. Eran salvos, pero eran inmaduros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no entendieron lo que había de pasar en la cruz? Muchas. Entonces, este fue el dilema que ocurrió durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. El Señor Jesús hablando de su muerte y sus discípulos no entendían nada. Jesús hablaba de oración, ellos no entendían mucho de la oración. Jesús les hablaba de otras cosas y ellos no entendían. Ahora, de ese primer pasaje podemos aplicar algo y es, podemos ver las características de una persona que es inmadura espiritualmente. En 1 Corintios 3, del 2 al 8, Pablo nos muestra cuáles son las características de una persona inmadura espiritual. Ustedes lo leen ahí, vamos rápidamente. 1 Corintios 3, 2 al 8. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo primero que dice el apóstol Pablo acá es que estos hermanos de Corinto no se les podía hablar con cosas muy avanzadas de la fe, porque eran niños en Cristo. ¿Sí? Eran personas que todavía no tenían una madurez en Cristo. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, la persona que es espiritualmente inmadura no entiende muchas cosas todavía de la verdad de Dios. No entiende todavía muchas cosas aún esenciales de la fe. Y dice acá que no eran capaces, no tenían la capacidad todavía de discernir. Versículo 3: porque aunque sois carnales, porque aún sois carnales. Ahora, Pablo nos va a explicar por qué son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una de las características de una persona que es espiritualmente inmadura es que es una persona que tiene un carácter conflictivo, divisorio, contencioso, celos. ¿Sí? Y eso pasó con los discípulos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando ellos, después de, o no recuerdan la cena, o no recuerdan en qué situación, Santiago y Juan fueron a hablar con el Señor y mandaron a su mamá de que ellos querían estar a derecha e izquierda del Señor, y los otros discípulos se molestaron por eso, ¿sí? Porque aún eran inmaduros. O como cuando los samaritanos no quisieron a ellos recibirles, y ellos le dicen al Señor que si podían hacer descender fuego del cielo. Eran aún inmaduros todavía, ¿sí? Ellos tenían una actitud contenciosa todavía, ¿sí? Versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, la persona que es inmadura espiritualmente sigue a los hombres en vez de seguir a Cristo. Tiene apetencia por una persona más que por Cristo. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, para resumir este primer punto, una persona espiritualmente inmadura tiene tres características. Es una persona contenciosa, celosa, divisoria, se inclina a los hombres y no a Cristo, y no es capaz de entender las cosas espirituales más profundas. Hebreos 5:13 nos dice lo mismo. Hebreos 5:13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La misma palabra que usa Pablo, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando se refiere aquí a leche, se está refiriendo a ¿qué? A todas las cosas
básicas de la doctrina. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, esa es la unión entre los versículos de atrás. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, la madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y el juicio eterno. O sea, esas eran las doctrinas fundamentales que todo creyente debía conocer en ese momento. Debía conocer, obviamente, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Doctrinas básicas, fundamentales, que todo creyente debía conocer. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no podían pasar a la madurez, eran aún inmaduros. Entonces, la madurez espiritual se muestra en un desconocimiento profundo de las cosas espirituales y una actitud divisiva y conflictiva. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros debemos poner importancia en poner nuestro empeño en madurar espiritualmente. ¿Cómo nosotros podemos predicar a otras personas si nosotros mismos no conocemos de antemano o de primera mano la gracia de Dios? Para poder ir al mundo y convencerles de pecado, de justicia y de juicio, debemos conocer los fundamentos del Evangelio, ¿sí? Y es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo es enviado, para que los discípulos puedan hacer la obra del Espíritu, ya que no conocían muchas cosas acerca de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que ellos iban a predicar? La muerte y resurrección de Cristo. Y ellos aún no lo entendían. Era necesario que el Espíritu Santo viniera y les mostrara a ellos para que ellos pudieran ir. Ustedes saben que ahí en Hechos 2, en el momento que ellos reciben el Espíritu Santo fue algo instantáneo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, de una vez predican lo que ellos no podían entender antes, ahora lo entendían y lo predicaban y lo exponían. Entonces la pregunta es, hermano, ¿estás empeñado o empeñada en madurar espiritualmente? ¿Te contentas con tu estado espiritual actual? ¿Estás contento como estás ahora? Porque la meta de un verdadero cristiano es llegar a ser maduro en la fe. Es llegar a ser maduro en la fe. Ese es nuestro propósito y ese debe ser nuestra meta. Madurar, no quedarnos en las mismas cosas, no quedarnos con los mismos pecados, no quedarnos con las mismas dificultades de siempre, sino madurar, avanzar. Entonces Jesús aquí les muestra las verdades que ellos no entendían muy bien, pero ahora cuando el Espíritu viniese, seguirán enseñando y guiándoles a toda verdad. Ahora, si vemos aquí nosotros en este texto también, el Espíritu Santo no nos muestra toda la verdad en un sentido extenso. O sea, no es que aquí vamos a conocer todos los misterios de Dios de una forma exhaustiva, ¿sí? O extensa. Aquí a lo que se refiere mostrando la verdad, se refiere a mostrarnos lo que es realmente importante para nosotros, ¿sí? Por otro lado, también nosotros tenemos unas mentes finitas, y para nosotros nuestra mente finita sería imposible tener todas las verdades más profundas de Dios. Entonces el Espíritu Santo lo que realmente viene a hacer es mostrar lo que es necesario para nuestra santificación. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para los creyentes? El propósito principal de la palabra de Dios es producir santidad en los creyentes. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Por eso se llama Espíritu Santo, porque viene a santificarnos. Ahora, ustedes ven, por ejemplo, otro ejemplo. El apóstol Pedro no entendió muchas cosas durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero en Hechos 2, él se paró delante de los judíos a exponer el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí en ese momento se cumplió la promesa de Juan 16, del 8 al 11, que lo vimos hace 8 días. Él predicó de pecado, de justicia y de juicio. Esta acción del Espíritu fue inmediata sobre ellos, ¿sí? Pero Pedro no pudo haber hecho esto. Él no pudo haber entendido la magnitud del Evangelio si el Espíritu Santo no le hubiese guiado a toda la verdad. Ahora, así como el Espíritu Santo hace esto en los apóstoles, les muestra toda la verdad del Evangelio y ellos pueden crecer espiritualmente, el Espíritu Santo hace algo similar en los creyentes. No nos viene a revelar verdades, sino viene a iluminar lo que ya está escrito. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas es lo mismo que se dice acá en este versículo. El Espíritu Santo vendrá y nos guiará a toda la verdad. Aquí, conoceréis todas las cosas, es conocer toda la verdad. Es casi exactamente, casi muy parecido. Entonces, ¿para qué somos ungidos? ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a nosotros para
que podamos entender las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a la piedad, como dice Pedro. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo en el creyente, que podamos conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:27, más abajo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, mire, de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, otra vez toda la verdad, y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en Él. Hay varias cosas que debemos ver de este texto. Aquí lo primero que vemos en ese texto es que la gente lo utiliza para decir que no necesito ir a la iglesia, no necesito pastores, no necesito nadie que me enseñe la Biblia, ¿sí? Pero eso es una contradicción con la misma escritura, porque el mismo Jesús en Efesios 4 establece a los pastores y maestros dentro de la iglesia, y todo verdadero creyente hace parte de una iglesia local y es parte del cuerpo de Cristo. Entonces eso sería contradecir lo que la misma escritura dice. O sea, el Espíritu Santo no puede ir en contra de lo que Él mismo ha inspirado, sino que a través de lo que se predica el domingo y se predica en otros momentos de la semana, el Espíritu nos va dando más y más entendimiento de las verdades acerca de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros podamos permanecer en Él. Para eso es la unción. ¿Para qué la unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Para que podamos conocer la verdad de Dios y para que podamos permanecer en Él, permanecer en Cristo. Vea lo que dice el texto al final. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿A qué apunta el Espíritu Santo en los creyentes? A que permanezcamos en Cristo, a que permanezcamos en Él, no a que nos desviemos de Él o vayamos en contra de Jesús, ¿sí? Entonces, la obra del Espíritu es llevarnos, guiarnos y trazarnos el camino para ir a la verdad de Dios, que es Cristo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo fue enviado? El Espíritu Santo fue enviado, mi hermano, para que tú y yo podamos conocer las verdades de Dios para nuestra madurez espiritual, para que tengamos un mejor entendimiento de la verdad. Todo nos ha sido dado, hermanos, para ser santos, y la verdad de Dios es una herramienta que Dios nos da para llegar a esa madurez. ¿Cómo vemos eso? Cuando el Espíritu Santo aplica la verdad de Cristo a nuestras vidas. ¿Cómo se reflejó en los apóstoles? Entonces yo hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el tema principal de las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el tema principal de las cartas del Nuevo Testamento? El tema principal de las cartas es el Evangelio aplicado a todas las áreas de la vida de los creyentes. Ustedes ven todas las cartas del Nuevo Testamento, tienen algo que ver la aplicación del Evangelio a la vida de los creyentes. Es la explicación de la obra de Cristo para nosotros, ¿sí? Cuando los apóstoles vieron a Jesús crucificado, ellos no entendían muy bien toda la implicación de lo que había ocurrido ahí. Y el Espíritu Santo después vino y les comenzó a inspirar a ellos para escribir estas cartas, y ellos comenzaron a explicar la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, imagínense si Pablo no hubiese escrito la carta de Romanos. No entenderíamos realmente qué es la justificación, no entenderíamos cuál es nuestra esperanza en el día final, no entenderíamos de qué Dios nos libró Dios, no entenderíamos el plan eterno de Dios desde el pueblo de Israel hasta hoy. No podríamos entender muchas cosas. Entonces, Dios escribió la Biblia a través de la inspiración y usando a los apóstoles para nuestro beneficio. Eso es lo que Jesús está prometiendo acá. Él nos inspiró a ellos y a nosotros nos ilumina para entender estas santas verdades de las Escrituras. Ahora, ese texto que vimos más arriba, de 1 Juan 2:27, nos enseña también que tenemos al mejor maestro de la Biblia, que es el Espíritu Santo mismo, que la inspiró. Él nos lleva a conocer la verdad de Dios, Él nos lleva a conocer a Cristo. Ahora, también, este texto nos dice, y lo vemos y lo leemos, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué significa también toda la verdad? Ya vimos acá que es mostrarnos realmente a Cristo y todas las verdades espirituales. Pero por otra parte también, toda la verdad nos enseña de que no hay más que añadirle a las Escrituras. La Escritura está completa, no hay nada que le haga falta, todo está ahí, todo lo que Dios quiso decirnos, todo lo que Dios tenía en su mente para hablarnos, está ahí. A eso también se refiere toda la verdad. La totalidad de todo el consejo de Dios para nosotros está en las Escrituras. No hay necesidad de más revelaciones, como muchos hoy en día dicen, ¿sí? Muchos púlpitos están enseñando nuevas revelaciones.
Pero no, el Espíritu Santo ya nos dio todo lo suficiente para crecer y para que creamos más y más en Cristo. ¿Cuál es el propósito de este evangelio que estamos estudiando domingo a domingo? Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Por qué en el Evangelio de Juan se marca tanto la deidad de Cristo? Para que nosotros podamos creer en Él, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, hermanos, eso podemos decir del primer punto de nuestro sermón. El Espíritu Santo viene a mostrarnos la verdad. Se le llama el Espíritu de verdad porque Él no dice mentiras, porque el Espíritu Santo no viene a mentirnos a nosotros, sino viene a mostrarnos toda la verdad. Viene a sacarnos de la mentira de nuestro estado natural, viene a sacarnos de la mentira de cuando vivíamos en nuestra mente entenebrecida, y a mostrarnos toda la verdad y nada más que la verdad. Viene a mostrarnos todo el consejo de Dios concerniente a nuestra salvación y la persona de Cristo. Entonces, eso podemos decir este primer punto. Vamos a ver nuestro segundo punto, que es segunda parte del versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segundo punto acá es, el Espíritu Santo amplía la verdad. Ya vimos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, ahora vamos a ver que el Espíritu Santo amplía la verdad. Entonces, aparte de guiarnos, el Espíritu tiene otra santa labor y es ampliar la verdad de Cristo. Ahora, eso consiste de dos cosas que el texto nos dice. Primero, Él no viene a negar o viene a añadir o a contradecir lo que Cristo ya había enseñado. Su labor no es de venir y dar una revelación diferente a todo lo que Cristo ya había dicho y oído del Padre. Entonces nosotros vemos acá una armonía en la Trinidad. En la Trinidad hay una armonía entre lo que el Padre dice, Jesús lo viene a decir, y lo que Jesús dice, el Espíritu Santo viene a recordárselos a los apóstoles. ¿Sí? Hay una armonía en la Trinidad. Jesús vino a hablar lo que el Padre le había dicho, y el Espíritu Santo no viene a hablar de lo suyo propio, sino a señalarnos esa misma verdad de Cristo. Por ejemplo, como dice Juan 7:16, Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 12:49, porque yo no hablaba ni por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Nosotros vemos acá que Jesús viene a enseñar una doctrina que no es suya, y el Espíritu Santo viene a enseñar algo que no es suyo propio tampoco. Por eso el texto nos dice, porque no hablará de su propia cuenta. Y en el original el griego es, no vendrá a hablar de lo suyo. ¿Sí? No vendrá a hablar de lo suyo. El Espíritu Santo no viene a buscar gloria para sí mismo, sino Él viene a buscar la gloria de Cristo. En la misma manera en que Cristo no buscó gloria para sí, sino la gloria del Padre. Entonces, la marca distintiva del Espíritu Santo de la Biblia es que enseña lo que Cristo y el Padre enseñan. El Espíritu Santo no enseña otra cosa que no sea lo que Cristo y el Padre enseñan. Ahora, ¿cómo podrían por qué Jesús le dijo esto a los apóstoles? ¿Cómo podrían los apóstoles realmente entender que ese Espíritu Santo realmente venía de Él? Bueno, precisamente por lo que le está diciendo, porque Él no hablará de su cuenta, sino Él hablará todo lo que oyere. ¿Todo lo que oyere de quién? De Jesús. Y os lo hará saber. Y Él nos dará a entender, y os lo hará saber, en el griego original nos da a entender como que es una revelación para ellos. Algo que no proviene de ellos mismos, sino viene de una parte o de una fuente externa. Entonces, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en que todo lo que está escrito en este libro es verdad, porque Jesús envió a su Espíritu a guiarnos a la verdad. Y si somos guiados por la verdad, hermanos, todas nuestras acciones deben ser reflejo de esa verdad a la que fuimos llevados. Por eso es tan importante para el creyente conocer la verdad y luego vivir esa verdad. ¿Cómo sabemos que una persona realmente cree en la verdad? ¿Cómo sabemos que una persona realmente cree algo? Usted nada más mire cómo la persona vive, y así nos daremos cuenta qué es lo que la persona cree. ¿Ustedes quieren saber qué cree alguien? Solamente observe cómo la persona se comporta, y ahí nos daremos cuenta qué es lo que una persona realmente cree. Ahora, la Biblia y Jesús comparten algo en común. Los dos tienen algo en común. Las Escrituras son 100% humanas y son 100% divinas también.
fueron escritas por la mano de hombres santos, pero fueron inspirados 100% por el Espíritu Santo. Igual Jesús, 100% humano y 100% divino. Entonces para el cristiano, hermanos, sabiendo esto, de la verdad, para el cristiano la verdad es algo demasiado importante, cosa que para hoy los cristianos no es. Sin la verdad, hermanos, no podemos ser cristianos. Sin la verdad no podemos amar realmente. Sin la verdad no se puede predicar a los pecadores. ¿Qué les vamos a predicar si no sea la verdad? Sin la verdad no tenemos esperanza de las cosas venideras. Sin la verdad no se puede ser un esposo o una esposa conforme a Dios. Entonces por eso, hermanos, la verdad es algo tan importante para el cristiano. Debemos cuidar y preservar a toda costa la verdad. Por eso, porque nos fue dada, entregada por Dios mismo. ¿Cómo atentan hoy el mundo y los mismos cristianos a esta verdad? Hoy se están difundiendo, hermanos, nuevas revelaciones. Y en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos los casos, estas nuevas revelaciones van en contra de la enseñanza plena y clara de las Escrituras. El Espíritu Santo de hoy en día es el Espíritu Santo que no confronta a nadie, como dije hace 8 días, y contradice lo que claramente la Escritura enseña. El Espíritu de hoy, con E pequeña, habla por su propia cuenta, no como el Espíritu Santo de la Biblia. Da revelaciones apartes, independientes de lo que Dios ha expresado y ha revelado en las Escrituras. Esa es la característica del Espíritu Santo de hoy. No es como el de la Biblia, que no habla por su propia cuenta. El de hoy habla por su propia cuenta. Entonces, así que cualquiera, hermanos, que dé profecía, revelaciones, sueños o cualquier doctrina fuera de la revelación plenaria, completa de lo que está en la Escritura, dice la Biblia que está escuchando espíritus engañadores. No es solamente que yo soy una persona ignorante, no, está escuchando espíritus engañadores que le llevan al error. Porque si a mí no me está guiando el Espíritu de la verdad, estoy siendo guiado por otra persona que no es el Espíritu Santo de la Biblia. Acordémonos que no hay intermedios en la Biblia, no hay grises, blanco o negro. Pero las Escrituras nunca nos dicen, y sobre todo en la materia de la verdad, nunca nos dice que hay un gris. O somos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, o somos guiados por espíritus engañadores en la mentira. Ahora, ¿cuál es la característica principal de estas nuevas revelaciones? Estas nuevas revelaciones, en vez de exaltar a Cristo, como el Espíritu Santo de la Biblia hace, estas nuevas revelaciones exaltan al ser humano. Y si ustedes se dan cuenta, la doctrina de demonios tiene una característica primordial y básica, y es que la doctrina de demonios exalta al ser humano. Yo creo que para ustedes estas palabras son muy familiares. El día que comáis de ellas, seréis como Dios. Satanás mismo le dijo a Adán y a Eva, y sobre todo a Eva, engañándola, que el día que ella comiese del fruto, sería como Dios, exaltándole a ella, diciéndole: tú serás igual que Dios, tú serás igual que Él, tú serás al mismo nivel de Él, tú serás una gran persona con poderes. Bueno, con X o Y cosas, cuando Él dice eso, pues seréis como Dios. Entonces toda doctrina torcida o nueva revelación, como vienen los demonios, doctrina de demonios, tiene esa característica: exaltar al ser humano y no exaltar a Cristo. Ahora ustedes se dan cuenta, hermanos, que toda doctrina de origen humano va en contra de la revelación plenaria de Dios. Cuando digo plenaria me refiero a la revelación completa de Dios. Toda doctrina de origen humano va en contra de la revelación de Dios. ¿Cuál es la característica que tienen en común todas las sectas? ¿Y de dónde nacen todos los errores de interpretación que ellos tienen? Ellos siempre, ustedes van a darse cuenta, ellos siempre tienen y dicen tener un contacto directo con el Espíritu Santo. Ellos dicen que son especiales a todos los demás. Ellos dicen que son intermediarios entre Dios y los hombres, usurpando el lugar de la tercera persona de la Trinidad. Y eso es grave. Por eso los falsos maestros no son personas inofensivas. Es que simplemente es una persona ignorante, no conoce las Escrituras. No, es una persona que está torciendo la verdad de Dios. Está tomando el lugar de la tercera persona de la Trinidad. Y ustedes ven que todos son así. El Papa dice ser el representante de Cristo en la tierra. Los mormones dicen que ellos tienen revelaciones y todas las revelaciones van en contra de las Escrituras. Los testigos de Jehová, revelaciones totalmente diferentes a las Escrituras. Y así todas las sectas que nosotros vemos hoy en día. Todas vienen de escuchar espíritus engañadores. Eso en primera instancia. Por otro lado, existe otra clase de personas que están empeñadas en negar la suficiencia de las Escrituras y la inerrancia. Esas personas se centran en decir frases como estas:
Bueno, es que eso lo dijo Pablo, pero Jesús dijo otra cosa. Es que eso lo dijo Juan, pero no lo dijo el Señor Jesús. Es que eso lo dijo Pedro, pero no lo dijo el Señor Jesús. Esta gente está desechando esta promesa de acá. Están diciendo que Jesús mintió cuando dio esta promesa. Jesús está prometiendo acá que los apóstoles recibían el Espíritu Santo y ellos tendrían una revelación más amplia de la verdad. Y ellos están negando esta verdad. Están desechando y están diciendo que los apóstoles no fueron inspirados y que lo que ellos escribieron no era parte del plan de Dios para nosotros. Y ustedes saben, hermanos, que rechazar la enseñanza apostólica es rechazar la enseñanza de Cristo a través de su Espíritu y a través de sus digamos, embajadores. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que dicen esto? Es una contradicción y es una necedad, porque cuando ellos dicen, eso lo dijo Jesús, lo que ellos están olvidando es que fueron 2 apóstoles y 2 hombres comisionados por ellos que escribieron los evangelios. Mateo y Juan, que eran apóstoles, escribieron los evangelios, y Lucas y Marcos escribieron también por inspiración de la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, perdón. Y cuando ellos dicen, es que eso lo dijo Jesús y no lo dijo Juan, por ejemplo, se están contradiciendo. Porque esas palabras que ellos están tomando de Jesús, las escribió Juan, y el mismo Juan que está escribiendo otras partes de la Biblia. Entonces es una contradicción. Entonces, en segundo lugar, hermanos, el Espíritu también vino a traer más revelación a los apóstoles, a ampliar lo que Jesús les había enseñado. Y la segunda parte del verso es una cosa que es solamente para ellos. La parte B que dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, esto habrá de venir no está refiriendo a cosas apocalípticas, porque el contexto no nos da a entender eso. Lo que habrá de venir se está refiriendo acá exclusivamente a las instrucciones que ellos habrán de recibir más adelante, los mandamientos y principios para la iglesia de Dios. Y como ustedes y yo sabemos, hermanos, esa era una labor exclusiva de los verdaderos apóstoles de la Biblia. ¿Qué hacen los falsos apóstoles de hoy? Comienzan a añadir nuevas revelaciones a las Escrituras y violan los requisitos y los requerimientos de los verdaderos apóstoles. Pero los verdaderos apóstoles, solamente ellos eran los que iban a recibir lo que habría de venir. Y gracias a ellos sabemos quién es Cristo. Y gracias a ellos sabemos por qué debemos obedecerle. Gracias a ellos sabemos en qué obedecerles. Ellos nos ampliaron mucho más lo que Cristo ya había hablado. Gracias a ellos tenemos la revelación completa de las Escrituras. Disfrutamos de toda la plenitud de la verdad de Dios, de lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Entonces, a eso nos estamos dando cuenta acá. El Espíritu Santo nos muestra la magnitud, la profundidad y las implicaciones de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para la iglesia. Y si nosotros hacemos un recuento, todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Los 4 evangelios hablan de la muerte, vida y resurrección y ascensión de Cristo. Los hechos de los apóstoles hablan de la gran comisión que Jesús da en Mateo 28 y cómo la iglesia lleva a cabo esa gran comisión y exaltando a Cristo, dando testimonio de Él. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y los demás hombres santos son la explicación de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, que la Biblia es una revelación progresiva. No es un libro que cayó del cielo de un día para otro. O no fue un libro que se escribió de un día para otro. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no nos entregó la Biblia así, que cayera del cielo? La Biblia es una revelación progresiva, porque todo hace parte de un plan. Dios quiso que nosotros supiéramos todos los problemas que tenían las iglesias del Nuevo Testamento. Dios quiso que nosotros supiéramos cuál era el estado emocional de los apóstoles, cuál era el estado de engaño, digamos, de los corintios. Dios quería mostrarnos el egoísmo de los escuchas de Santiago. Dios quería que supiéramos cómo los hebreos fueron tentados a volverse otra vez al judaísmo del Antiguo Testamento. Todo eso fue escrito para que nosotros pudiéramos saber las situaciones y las características de ellos para nuestro crecimiento. Dice un predicador acá que nosotros no descubrimos la verdad. Sí, nosotros no somos como Cristóbal Colón, que nos montamos en un barco y llegamos a un lado y descubrimos América. Nosotros no descubrimos la verdad, nosotros recibimos la verdad nos es revelada, nos es iluminada por el Espíritu Santo en nuestras mentes. Ahora la pregunta es esta, hermanos: ¿nos hemos beneficiado de lo que las Escrituras dicen? ¿Hemos aprovechado lo que Dios nos ha dado el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos y nos hemos beneficiado de ella?
Bueno, ¿somos creyentes verdaderos? La respuesta es sí. Si no, no creeríamos ni tendríamos fe y no sabríamos quién es Cristo, no sabríamos de qué condenación es la que habla la Biblia, no sabríamos cuál es el pensamiento de Dios con respecto a los pecadores. Entonces Dios preservó todo esto hasta estos días para santificarnos. Todas las promesas, todo lo que la Biblia nos habla de nosotros, de esperanzas y certezas que están en la Biblia es para nuestro crecimiento, están cimentadas en la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo desecho las Escrituras? Desechar las Escrituras, hermanos, es desechar al Espíritu Santo que las inspiró, y es desechar a Cristo también, que es el que envía este Espíritu también. Desviarse de las Escrituras, hermanos, no es cualquier cosa. Desviarme de las Escrituras y comenzar a escuchar demonios y comenzar a escuchar doctrinas extrañas es irme rumbo a la condenación. Entonces nosotros tenemos certeza, hermanos, de que Dios nos habla a través de su palabra. Y cada verso y cada palabra inspirada nos muestra la mente de Dios para nosotros. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo acá. Él no hablará por su cuenta y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Tercer punto, y vamos a entrar al final del versículo 14 y 15. Y nuestro tercer punto es que el Espíritu exalta la verdad, glorifica la verdad, exalta la verdad. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, digo acá, exalta la verdad, y Jesús está hablando de Él, porque ustedes saben que en Juan 14, Jesús dice que Él es la verdad de Dios. Ahora, los discípulos aquí, como yo dije anteriormente, habrían de tener la certeza de la conexión entre Cristo y el Padre. Acordémonos que Jesús está hablando a judíos. Y por eso ustedes ven que todo lo que Jesús siempre da en sus promesas está conectado con el Padre, para que ellos tengan la plena certeza de que viene realmente de Dios. Entonces ellos tenían la certeza de que todo lo que habían de recibir de parte del Espíritu sería escuchar al mismo Cristo que se iba a ir, y a su vez era escuchar al mismo Padre que envió a Cristo. Por eso para ellos era tan importante entender que Jesús venía de parte del Padre y que el Espíritu vendría también a hablar de parte de ellos dos. Ahora, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de que nosotros conozcamos la verdad y de que tengamos la verdad? El propósito de nosotros tener la verdad, hermanos, y conocerla es exaltar a Cristo. Y eso es lo que precisamente hace el Espíritu Santo a través de nosotros, mostrándonos la verdad y dándola a entender. Toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento, las promesas del Mesías. Todo lo que Dios preparó, todo lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel para la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla de la vida y las implicaciones para nuestra vida. O sea, la vida de Cristo y las implicaciones para nuestra vida. Ahora, ¿cómo Dios toma esa verdad? Nos la da a nosotros y Jesús es glorificado por el Espíritu Santo cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a esta verdad. Por eso el texto dice que Él glorifica. ¿Por qué glorificará? Porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Cómo es glorificado Jesús? De esta manera, dándonos a entender a nosotros y nosotros obrando conforme a la palabra de Dios. Ahora, también en nuestro texto podemos ver lo siguiente, que Cristo es glorificado cuando el Espíritu Santo convence al mundo de pecado por no creer en Él, señalándole a Cristo, al mundo, para que el mundo sea salvo. Mostrándole su gracia al mundo, su poder, su majestad y todos sus atributos para que la gente se arrepienta y venga a Él. Así es Cristo glorificado en el mundo cuando el Espíritu Santo va y les muestra su pecado. Y por otro lado, el Espíritu Santo glorifica a Cristo en la iglesia, santificándonos y haciéndonos cada vez más parecidos a Él, a su esposo, que es Cristo. Entonces Jesús es glorificado de ambas maneras. En la predicación del Evangelio, cuando vamos al mundo y le mostramos al mundo la verdad del Evangelio y quién es Cristo. Y también Jesús es glorificado cuando somos hechos cada vez más a su imagen. Y si ustedes se dan cuenta, en ambos momentos, en ambos instantes, la iglesia está involucrada. ¿Quién va y predica el Evangelio? La iglesia. ¿Y quién es el objeto de la santificación? La iglesia. Ahora, hermanos, hay que recordar otra cosa. Que en todas las épocas de la historia, hermano, la obra del Espíritu Santo nunca se ha detenido. Ahora en el tiempo de mayor oscuridad, aun cuando la Biblia estaba siendo escondida, siempre había un remanente que por gracia había glorificado a Dios por medio de la revelación de su palabra. Siempre ha habido personas que se levantan con la palabra de Dios a mostrar lo que ella realmente dice.
Y ustedes conocen la historia de John Huss, conocen la historia de Tyndale, conocen la historia de Savonarola y conocemos la historia de la Reforma Protestante. Y toda verdadera reforma que lo ha glorificado a Cristo siempre ha sido centrada en su palabra. Ustedes conocen la reforma del rey Josías en la Biblia, como el rey Josías encontró los rollos de la ley y reformó a toda Israel. Siempre todas las reformas tienen a la palabra de Dios en su centro. Siempre Cristo es glorificado. Nosotros no podemos glorificar a Dios aparte de la Biblia, aparte de lo que ya nos dice. Nosotros no podemos separar la gloria de Dios de su palabra, es imposible. Por eso el Espíritu Santo da gloria a Dios a través de sus propias palabras. Y hermanos, y si en algún lugar en el mundo hoy se exalta a Cristo bíblicamente, es porque el Espíritu Santo está ahí haciendo su labor, exaltar a Cristo. El Espíritu Santo no está en un lugar porque siento una presencia, como hoy en día dicen, es que en esa iglesia no está el Espíritu Santo, porque no sentí una presencia, ni había unción, ni milagro, ni sanidad, ni profecías. No, hermanos, el Espíritu Santo se encuentra en aquellas iglesias donde Cristo de la Biblia es exaltado, donde su palabra es exaltada fielmente, donde se enseña realmente el Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo de la Biblia, exaltando a Cristo como Señor, exaltando a Cristo como la cabeza de la iglesia, exaltando la obra de Cristo en la cruz, exaltando la obra de Cristo en la redención. Esas son las verdaderas iglesias donde el Espíritu Santo está. Ahí donde Cristo y su palabra son exaltados. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Más claro que este texto no hay. Una persona no puede maldecir al Cristo de la Biblia, no puede hablar en contra del Cristo de la Biblia, no puede blasfemar del Cristo de la Biblia. Si esa persona dice que está hablando del Espíritu Santo y está por debajeando a Cristo, ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. Y nadie puede llamar verdaderamente a Jesús el Señor, si no es por el Espíritu Santo que les dado a esa persona. Y no estamos hablando de la oración fuerte del Espíritu Santo, porque ellos tienen ahí un letrero afuera que dice Jesús es el Señor, pero no se está refiriendo a eso, sino aquellos que han entendido realmente las implicaciones de qué significa que Jesús es el Señor, y solamente es a través del Espíritu Santo. Si tú realmente crees que Jesús es tu Señor y tú vives realmente como que Jesús es tu Señor, es porque tú tienes realmente el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, tú blasfemas de Jesús aún con tu forma de vivir. Estás llamando anatema, maldito a Jesús. Entonces nadie puede exaltar a Cristo, hermanos, a menos que sea a través del Espíritu Santo, dándonos ese conocimiento de su persona y de su obra. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a menospreciar a Cristo. Y eso hay que tenerlo supremamente claro, hermanos. Aquellas iglesias, no importa cuánta unción digan tener, no importa cuántas obras de teatro hagan, no importa cuánta alabanza tengan, muy hermosa, pero si Cristo no es exaltado en ese lugar, el Espíritu Santo no está ahí. No importa lo que hagan en esa iglesia, Cristo y menos el Espíritu Santo está ahí. Ahora, ¿qué pasa con algunos creyentes y las Escrituras? Vamos a poner aquí una ilustración. Supongamos que una persona vive en un país muy pobre y esta persona ha escuchado que hay un país muy hermoso al otro lado del océano, y esa persona ha escuchado que hay una ciudad grandísima en un país muy hermoso. Él va, gasta todos sus ahorros y contrata un barco para que lo lleve hasta esa ciudad. Como van a cruzar el océano, este barco pasa por muchas adversidades, pruebas, tormentas, olas, de todo. Después de mucho tiempo, esa persona llega a esta ciudad. Esta persona está muy agradecida con el capitán de la nave por haberle cruzado todo el océano para llegar a ese lugar. Él está agradecido por el barco con el que llegó allá. Pero después de un tiempo, esta persona llega y se queda solamente en esa ciudad y no va a conocer toda la hermosura de todo ese país. Esa persona se conforma con solamente conocer esa ciudad y quedarse en esa ciudad muy bonita y en ese lugar y nada más. Así pasa con muchos creyentes. Muchos creyentes han sido salvados, muchos creyentes conocen que han sido perdonados y ellos saben que van a ir al cielo. Pero no es suficiente, hermanos, con ser salvos solamente y ser salvados del infierno y de la condenación. Así como este hombre, hay muchos cristianos que se pierden de muchas bendiciones espirituales por no conocer lo profundo y hermoso del conocimiento de Dios en las Escrituras. Hay muchas personas que se contentan con muy poco, realmente. Ellos no quieren conocer más a Dios. Y es el propósito, hermano, de la madurez espiritual, que podamos nosotros disfrutar de la profundidad del conocimiento de Dios, que podamos glorificar a Dios por medio de conocer sus mandamientos, como dice acá.
Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, lo hará saber. Y ese mío es la profundidad de la Escritura, toda la revelación de Dios. Muchas personas permanecen inmaduras espiritualmente porque no profundizan en las Escrituras. Muchos no maduran ni crecen porque su mente no está saturada con la palabra de Dios. No apreciamos lo suficientemente la palabra de Dios y decimos ser reformados. Y si no hay tal apreciación de la palabra de Dios, menos que va a haber aplicación en nuestras vidas, hermanos. Y por ende, si no aplicamos la palabra de nuestras vidas, por un lado estamos engañados y por otro lado no glorificaremos a Dios como Él lo merece. Entonces, esa es la importancia, hermanos, de glorificar a Dios con nuestras acciones. Nosotros glorificaremos juntamente con el Espíritu Santo a Cristo, viviendo una vida santa, viviendo una vida conforme a las Escrituras y sobre todo apreciando y amando las Escrituras. Entonces todo esto nos debe motivar, hermanos, para acercarnos a nuestras Biblias con otros ojos y saber que Dios habló todo lo que quiso decirte a ti, porque Él ha prometido acá que Él nos guía a toda la verdad. Y no hay más que añadirle, hermanos. Porque todo lo que necesitamos para amar a Cristo, para conocer a Dios y para vivir para Él, está en las Escrituras. Vamos a orar.